La sabiduría de Dios estaba en la sabiduría de Adán. Los dones que tenía Adán no era como nosotros. Él hablaba con Dios, lo miraba a Dios y tenía toda la sabiduría que tenía Dios, el amor que tenía Dios. Y que se llaman dones, ¿qué? ¿Se acuerdan? Pernaturales. Exactamente. Dones pernaturales, los que tenía Adán. Y esos dones, a la hora de pecar, se acabaron. Se acabaron, entonces, por eso dice que estoy desnudo, Señor. Pero no nomás desnudo de eso, sino desnudo de la sabiduría de Dios, desnudo de Dios. Ya no tenía los dones. Ya, o sea, uno de los dones supernaturales era no morir, no envejecer. Nada de enfermedades, nada, ni una arruguita. No andaba con botox ni nada de eso. Y sin embargo, se perdió todo. Cuando el Señor sopla sobre Adán y lo crea, su espíritu, Adán en el instante sabía todo. La sabiduría de Dios estaba en él. Sabía quién era Dios, sabía la creación. Pues eso es lo último, porque ya sabía todo. Y sabía que la creación era para el hombre, era para él. Y así caminaba con Dios. Y platicaban y cotorreaban a gusto. Después hizo a Eva. Caen en la tentación de la serpiente, del diablo, de Satanás, del chamuco, del eterno mentiroso. Y engaña a Eva. ¿Por qué a Eva? Porque no se fue contra Adán. Porque él no tenía los dones. Exactamente. Eva no tenía los dones. Ella estaba aprendiendo de Adán, aprendía muy rápido, ¿verdad? Pero, o sea, no se imaginen que era de un día al otro. Pudieron pasar millones de años. Nosotros somos que, no, de volada, ¿no? Y le habló Dios y le mandó un WhatsApp y llegó Adán. ¿Qué onda? Por Face. No, espérense. No era así. En el mismo pensamiento de Dios estaba el pensamiento de Adán. Ni se ocupaba eso. El mismo amor existía. Estaban unidos Dios con Adán y luego con Eva. Pues tienta a Eva, cae Eva con la serpiente y en la torre. Por eso estamos como estamos, dijo el otro. Pagando las consecuencias de nuestros primeros padres. No fue un pecadito como el de nosotros hacemos, que son también feos, pero ese es muy grande por la sabiduría que tenía Adán. Está como el diablo. Cuando el diablo peca, pues fue castigado inmediatamente por la sabiduría que tenía. Pero eso es otro cantar. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que ve a la serpiente y le dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, y ella te pisará la cabeza y tú le tratarás de morder el carcañal o el talón. Eso dice Génesis. Entonces ahí comienza la historia de la salvación del hombre. Porque por la descendencia de la mujer de Eva y toda la descendencia de ella iban a ser una Virgen María que venía a traer a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los libros, los 46 libros del Antiguo Testamento, van directos hacia Jesús. Porque Jesús es el centro de la historia de nosotros, de la Biblia. Es lo máximo. Es la gran revelación, Jesús. La promesa del Padre para nosotros. Nosotros que éramos, Adán era hijo de Dios, dejó de ser hijo de Dios. Ahora era criatura hecha por Dios. Hasta que viene Jesús. Y por medio del bautismo nos hace hijos de Dios. O sea, ese fue un gran pecado. Un gran pecado, el pecado original de nuestros padres. Por eso fue también el castigo tan fuerte. Estoy haciendo todo esto, recorriendo lo que hemos visto, ¿verdad? Para como que entrar en calor para también los que no han venido.
pues los corren del paraíso. El hombre comenzó de saber todo, ya no sabía nada, no sabía qué hacer, no sabía cómo cultivar, no sabía qué hacer, cómo comer, nada. Quedó en ceros, en ceros. Y buscaron todos los años y miles de años, buscaron regresar a Dios. Pero ¿cómo? Con falsas filosofías, falsas religiones, a querer acumular riquezas, querer esto, y comenzaron. Lo que comenzó primero con el pecado trae la muerte del ser humano, a nosotros, pero también trae la creación se vuelve contra el hombre. En el paraíso todos vivían muy a gusto, no había broncas con los animales feroces y todo eso, no había terremotos, no había nada, y la naturaleza se vuelca contra el hombre por el pecado. Los animales. Eso fue. Y luego pues ya ves lo que dicen de la mujer que sufrirá los partos y esto y todo eso, sí lo han leído. No vamos a abarcar ya todo el Génesis, digo toda la creación, pero eso pasó y luego tuvieron a Caín y Abel. Abel, hombre bueno, muy bueno, hacía todo lo que el Señor quería, les dice quiero que me sacrifiquen un cordero, ¿verdad? Y él lo trae, pero el otro no, dice, no, ¿cómo le voy a hacer un cordero? Mejor le trajo uvas y de todas esas cosas y no le hizo caso, entonces es la desobediencia que hay. Y yo sí les preguntaba, el pasado lunes me preguntaba, ¿qué tanto tú tienes de Abel? ¿Y qué tanto tienes de Caín? De los dos. ¿Qué tanto tienes? ¿Qué tanto tengo? ¿Qué tanto tenemos de los dos? Cuidado si tenemos más de Caín. No. ¿Qué tanto tenemos oculto dentro de nosotros mismos? Las malas intenciones que no vean los demás, pero por acá, mira. Y fíjate cómo ¿qué tanto traemos así dentro de nosotros? ¿Qué tanto amamos? Amamos a los que no conocemos también. ¿Qué tanto ayudamos a los que necesitan? ¿Qué tanto estamos ahí para consolar al que sufre? ¿Qué tanto tiempo tenemos para escuchar a aquel que sufre, que muchas veces escuchándolo se sana de sus enfermedades, de lo que trae acarreando, que trae la mochila llena de cosas? No tenemos ni ese minuto. Y yo les digo a la gente, ¿cuántas veces han ido a visitar a un enfermo que no sea su pariente? Que no sea su pariente. Porque si no hacemos eso, podemos hablar muy bonito de Jesús y decir maravillas y predicar, ¡ay, qué bonito predica! ¡Qué bonito es esto! Pero si no hacemos eso, no nos vamos a salvar. Porque no todo el que diga Señor, Señor será salvo. Y luego nos van a decir, quítate de aquí, maldito mi Padre. ¿Pero por qué, Señor, si iba a misa todos los domingos? ¿Por qué? Por no darle de comer al hambriento, visitar al enfermo, vestir al desnudo. Todo eso que dicen. ¿Pero cuándo lo hice yo, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Lo hiciste conmigo. Así que cuidado con qué hacemos con el hermano. Y estoy hablando de que no conoces también, o sea, no creas que sí nomás. Nos encanta ver las noticias y vemos aquellos accidentes y aquellas balaceras, ¡ay, desgraciados! Y oraste por ellos. Si lo estás viendo y si no, es pecado de omisión. Porque si por algo estás viendo, vale más no ver noticias. Hay muchas cosas así. ¿Qué somos? ¿Qué tanto? A veces inconscientes estamos de lo Caín que traemos ahí. Y nuestro comportamiento delante de Dios. Agarramos un Dios y lo hacemos a nuestra manera porque no hemos leído la Biblia, no sabemos qué es lo que es Dios, qué es lo que quiere Dios. No es lo que yo creo, lo que yo siento. Dios es Dios y punto. Cada cabeza es un mundo, sí, pero Dios es Dios. Yo puedo decir muchas cosas y a lo mejor sí, yo pienso, y es que yo soñé y tuve un sueño
y estaba orando y sentí que, ¿y cómo sabes que es de Dios? Porque aquí la iglesia lo dice muy bien, es el diablo, eres tú y es Dios. Puede ser de los tres. Ahora falta discernir. Si no tenemos la palabra, si no sabemos la doctrina de la iglesia, ¿cómo vamos a discernir? Y vamos, hermanita, Dios me dijo que te dijera esto. ¿Discerniste? O nomás porque sentiste. Espérate. Y si el chamuco dice la iglesia que el diablo te puede meter ideas a la cabeza y te puede atacar en los sueños, hacerte ver cosas. Ay, es que yo me comulgo y voy. Te comulgas todo. Sí, me confieso. Y te arrepentiste de los pecados. Porque si no te arrepientes, no sirve. Y odias en tu corazón. Ah, mira qué caray, vas a comulgar y con odio. Con odio. Si comulgas con odio, en vez de darte para arriba, te da para abajo. Deja la ofrenda en el altar, dice la palabra de Dios. Ve y arregla tus cosas con tu hermano y regresa. Dice el Padre nuestro, perdónanos, Señor, porque también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros perdonamos primero para que Él nos perdone. No podemos odiar en nuestros corazones. No importa lo que hayamos hecho, Él también nos perdona. O lo que nos hayan hecho. Y yo me he tocado conocer unas historias horribles de las vidas de gente necesitada que ha sufrido mucho. Y les cuesta mucho perdonar. Pero no hay otra. Necesitamos enterrar al Caín que traemos y sacar al Abel, a la parte buena, al hombre nuevo, al hombre hecho por Dios otra vez. No nos engañemos, hermanos. El Caín ahí está. Cuidado. Cuidado. A veces vivimos y nos acostumbramos a estar sirviendo en la iglesia y estar acá y manoseamos a Dios como nada, nos acostumbramos. Cuando debía arder tu corazón de su presencia. Cuando debía inspirarte a ser mejor todos los días. A inspirarte a la santidad. Señor, quiero ser santo, ayúdame. A rogarle y a suplicarle de rodillas, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Conviérteme, Señor, y me convertiré. Mírame, no puedo. Nadie nos podemos salvar solos, hermanos. Cada quien tenemos un Caín y una Abel en nosotros. Esa es la bronca. Bueno, apenas vamos a comenzar el tema. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, el diluvio. ¿Mande? Concentrado. Por favor. Me emociono y me voy por otro lado. ¿No? Pero estábamos en el No, hablo fuerte, pero no regaño. No es regaño. Decía un amigo, si te molesta o algo, es porque algo traes, algo estás haciendo mal. No. Yo nomás digo. Okay. Entonces comenzamos con el diluvio, Génesis 6. Entonces, ¿qué pasa? Caín y Abel, bueno, muere Abel, pero viene Set, el otro hijo. Y se hace la descendencia mala por un lado, los hijos del hombre y los hijos de Dios. ¿Verdad? Y así vienen las descendencias, porque acuérdense, de la mujer, o sea, de Eva, la descendencia de Eva, va a salir quien le aplaste la cabeza a Satanás. Pero se comienza a dividir la descendencia de Dios y la descendencia del hombre. Entonces tiene que venir desde ahí hasta Abraham.
Y de Abraham comenzará el pueblo. Y tiene que ser de descendencia de los buenos, no de los malos. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces estamos en... en el diluvio. Dice, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, fíjense cuántos miles y millones de años pasaron. No estamos esperando que de un día para otro. O leemos la Biblia y crees que hay. Mucha gente, ya me he encontrado, dice, no, pues salió Pablo y al otro día estaba en Roma, agarró el jet, ¿no? O sea, ¿cuántos años pasaron predicando Pedro y Pablo? Hasta el año 65. Jesús murió en el 33, ellos mueren en el 65. ¿Cuántos años pasaron? 30 años. Entonces, estás tú pensando, ay, ya llegaron y ya de volada. No, eran predicaciones, era sufrimiento, era caminar y ser despreciados y golpeados y huir y muertos y todo, ¿no? Y acá pasa lo mismo, acá son más millones de años, para no andar con que fue ayer, no. Entonces, el diluvio 40 días y 40 noches duró, ¿verdad? Entonces dice, ¿vieron? Aquí vienen unas palabras bien fuertes que cada vez que las leo hasta se me enchina el cuero. O se me... No, es decir un chiste, pero no. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Dice, los nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Entonces, ¿qué pasa? Se comienza la humanidad a corromper. Y dice, viendo Yahvé que la maldad del hombre fundía la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó su corazón. Y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero no halló gracia a los ojos de Yahvé. Nos salvamos. Halló un hombre justo, Noé. No era un hombre justo. Por eso fue grato a los ojos de Dios. Y es algo, esto decir voy a desaparecer al hombre de la faz de la tierra porque es pecador, imagínense. Si no estuviera Jesucristo metido entre nosotros y el Padre, ¿cómo estuviera? Si no estuviera la sangre de Cristo derramada en la cruz, deteniendo la ira de Dios o el castigarnos por nuestros pecados, como a ellos. Esa es la diferencia de hoy y en esos tiempos que no estaba así la cosa. Entonces, dice, viene el diluvio, ¿para qué? Para purificar, ¿no? Purificación. Del pecado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Purifica el pecado, pero al mismo tiempo es una prefigura del bautismo. Purifica el pecado, el bautismo te purifica del pecado. Así se ve, como la purificación del pecado, y esto es lo que es el sacramento.
el sacramento del bautismo. Entonces aquí tenemos en Génesis 6:9. Dice, esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Era un hombre justo, era la prefigura de Jesús. Le da a la humanidad Dios en Noé una segunda oportunidad porque lo halló justo. Pero también es de la familia, porque salvó a Noé y a su familia. Es lo que Dios hace hoy. A ti te promete, si tú me dices que sí, serás salvo tú y tu familia. Tú y tu familia. Si ustedes le dicen sí al Señor, serás salvo tú y tu familia. Ay, es que mi hijo es drogadicto. Tú y tu familia es promesa. Para Dios no hay imposibles. Es promesa de Dios. Tu hermano es esto, tú el otro, tu papá es un hijo de la tiznada, también. Es toda tu familia. Si tú le dices que sí al Señor, serán salvos tú y toda tu familia, ¿ok? Y eso es lo de Noé. Entraron familia de 8 personas. Entraron en el arca. Le manda a Dios a hacer una arca. Le dice cómo la va a hacer. Le da las medidas, la hace. Todos se burlaban de él. Pero comienza a llover y nadie le hizo caso. Y mete ya a ver los animales, como la canción esa, subieron de dos en dos. ¿Cómo iba? ¿Quién se la sabe? Los animalitos subieron de dos en dos. Los elefantes, somos niños. Bueno, aquí que se la sepa, no vino ningún cantante que iba. Entonces la barca es una prefigura de iglesia. Porque es la barca de salvación, como es la iglesia. Y lo dice la palabra. La iglesia es la barca de salvación, donde la gente se salva, así como en el diluvio con Noé. Nosotros nos subimos a la barca, que es nuestra iglesia católica, y nos salvamos. Es la figura de la familia en la iglesia. Y la familia también como iglesia de casa. ¿Cómo estamos llevando nosotros a nuestra familia? ¿Cómo? ¿Cómo estás llevando a tu familia hoy? ¿La estás poniendo bien en la barca de la iglesia o se te está yendo por ahí? ¿Estamos haciendo buenos jefes de familia? Llevando a nuestros hijos a la barca, así como Noé llevó a sus 8 hijos, a sus hijos y sus esposas y sus nietos. Eran 8 en total los que entraron. Suben de aquí a la barca y se viene el diluvio. No queda nada sobre la tierra. Y de esas 8 personas, Dios comienza otra vez a repoblar la tierra. De esas 8 personas. Otra vez. Pero ya uno de los hijos de él se burló de él, porque estaba desnudo y borracho. Y ahí comenzó también todos tenemos nuestro Caín. La maldad. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros escogemos irnos con el Señor
hacerle caso a su palabra, creerle en su palabra, o irnos por el camino ancho, la puerta ancha, que nos lleve la corriente del mundo. Nosotros tenemos que tomar esa decisión en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Pero no para que nos vean los demás, hermanos, sino dentro de uno mismo. Sabe uno lo hipócrita que es, sabe uno que anda flaqueando, de qué pata cojea uno. Ahí en el orgullo, en la soberbia, es que ya no tomo, hermano, es que ya no, y el orgullo y la soberbia, y no perdonas. No, si yo ya perdoné, a ver, y comienza uno a rascarle y ahí están ahorita. Ay, es que cuando veo a la persona, quiero torcer el pescuezo como las gallinas en el rancho. Mientras no la ven, no hay bronca, pero no van a ver y comienza a recordarle todo lo malo que le hicieron a uno. Y eso no es perdonar. Cuando Dios te ayuda a perdonar a ti, tú recuerdas, no te borra el recuerdo, recuerdas pero sin dolor. Sin dolor. Sin dolor. Es lo que hace Dios cuando nos sana. Para eso es la sanación interior, ¿verdad? Bueno, ¿aquí íbamos? ¿Qué nos dice la Iglesia Católica en el numeral 56? Nos dice, una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Eso dice la Iglesia sobre esta etapa de Noé. 56. Lo dice Génesis 6:10, ya lo leímos. Vamos ahora a dar brincos porque no podemos ir tan despacito. Viene después de esto, ¿ya lo apuntaron? Espero que sí. Ya. Viene la Torre de Babel. El hombre, al querer regresar de alguna manera a Dios, con sus falsas filosofías, sus religiones, su forma de... Es lo mismo, nosotros, así andamos. Nosotros, haciendo, queriendo hacer nuestras torres. O sea, por religiones, quién sabe de cuáles, creyendo quién sabe cuáles, yendo a mí si te vas con la Santa Muerte, con el brujo. O sea, ¿qué es eso? O sea, no necesitamos ir tan lejos, hasta allá, que ni siquiera está fechado en el tiempo. Aquí mismo, aquí en Corro, yo soy testigo. Estuve trabajando en la iglesia, esta iglesia, durante 7 años tomando los famosos templos de la Santa Muerte. Se los traía al padre, hecho pedacitos, los quebraba, todas las cosas. Llegué a ir a tumbar uno que tenía 10 años, tenía 30 monas, tenía para verter la sangre. La sangre de los niños. ¿Dónde estaba Aquí eso? Yo nomás he trabajado en la parroquia aquí Los templos, haciendo eso. casa. O sea, ¿qué cosas no he visto? Ah, sí, pero se les aparece el diablo y anda el diablo allá adentro a sus casas y todo el rollo y así, ¿verdad? No entienden. Y si uno no cree en el diablo, de todas maneras. O sea, haz de cuenta, tú, ahí pasa el tren, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Tú crees que si le metes la mano no te la mocha? Sí. Y tú vas y le metes, ¿tú qué crees que te pasa? Se corre. O sea, que creas o no, eso no tiene nada que ver. El diablo está ahí para llevarte al infierno a ti, y a mí, y a ti, y a todos. O sea, creas, es mejor para él. Que no crea. Que no creas. El dogma de fe. El dogma de fe de la Iglesia Católica es creer en el diablo. O sea, si no crees en el diablo, estás fuera de la Iglesia Católica. ¿Así? Wow. Si Pero ustedes no creen que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, no son católicos. Si no creen en el diablo, el dogma de fe, no son católicos. Están excomulgados de la iglesia.
Se llama Laten Sententiae. Aunque no lo sepan, nadie les tiene que decir nada. Ni un obispo, ni un padre, nada. Si no crees en los dogmas de la iglesia, no eres católico. La iglesia católica no es un menú de restaurante donde tú vas y pides, me das sin cebolla, con cebolla, sin frijoles, con frijoles, sin esto, sin el otro. No, aquí la iglesia católica es esto. ¿Lo aceptas o no? Y aunque vengas a misa, Y si comulga. peor. Me atrasé un poquito. ¿Y dónde podemos ver cuáles son los dogmas de fe y eso? Oh, Pienso yo que, ¿cómo se definiría lo que es dogma? el dogma, no, lo define la iglesia, no yo. No, sí, pero O sea, tú buscas en Google dogmas de la iglesia católica de fe y te van a salir. Pero en sí la definición. Dogma es, esto es, esto es. Tú eres católico porque crees esto. Porque crees que Jesús nació, murió y resucitó para darte la salvación. Amén. Ese es dogma de fe. Una obligación. Creemos, sí, creemos que Jesús es Dios. Eso es dogma. Creemos en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como algo que no cambia. Así es. y Así es de toda la vida. Si ustedes leen la Didache o Didache del año 45 al 70, que era lo que los apóstoles, era el primer catecismo donde iban para hacer las cosas igual en Antioquía, en Roma, en Jerusalén, tenían ese documento. Y ahí se basaban todo. Y si lo leen ustedes se van a sorprender de lo parecido que es lo que tenemos ahorita, hace 2000 años. Como los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué? El didaje. Didache es un catecismo Bien. donde dice cómo bautizar, cómo esto, cómo el otro, la Eucaristía, esto, el otro. Los ritos. Ahí te dice si no hay agua corriente, como agua, y Una en guía. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo es la guía. Es la guía para que no hagan en todas las iglesias, no hicieran cosas diferentes. Lo mismo tenemos hoy, la liturgia, los documentos de la liturgia en la iglesia católica. Acuérdense, no es menú. Es yo soy católico porque creo en esto. Y hace una subprofesión de fe también en el credo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Amén. Oh, te digo, pues avísenme. La torre. La torre. ¡En la torre! Entonces, la humanidad se echó a perder. Y dijo, voy a regresar a Dios, vamos a hacer una torre hasta el cielo. Hasta el cielo. Cuando Dios les había dicho que no. No hicieron caso. Y comenzaron a hacer su torre. Y hablaban un mismo idioma. En aquel tiempo hablaban, o sea, no fue ayer, no fue hace 200 años, fue hace millones de siglos, de años. Hablaban un solo idioma y Dios hizo que ya no se entendieran, que no hubiera comunicación entre ellos. Ya no se podían comunicar unos con otros, andaban haciendo la torre y ya no podían. Entonces, Babel significa confusión con C, con S, ya ni me acuerdo. Es con S. Es con ese. Yo sabía. Confusión. Eso crea la confusión. Porque llegar a Dios, nadie, absolutamente nadie, puede llegar a Dios por sí mismo. Nadie. Ninguno de Moisés ni todos los profetas se fueron al cielo porque no podían entrar, porque eran pecadores. Nadie podía entrar al cielo. Nadie. Ni Abraham, ni cuál te gusta, ni qué profeta, ni qué rey, ni qué juez te guste. Nadie. Estaba cerrado el cielo hasta que Jesús, cuando muere en la cruz,
abre las puertas del cielo, no nomás para nosotros, sino para ellos que estaban en el seno de Abraham, le decían. Estaban ahí esperando. En las traducciones bíblicas dice que era el infierno, porque tienen dos infiernos, el Gael y todo eso. Pero eso es una parte del infierno donde no es el infierno que estaba el chamuco, pero no era el cielo. Hasta que muere Jesús. No sé si se acuerdan del credo de los apóstoles, el del rosario, el del Santo Rosario. ¿Sí? Dice que murió y bajó a los infiernos y subió al cielo. Ahí bajó a los infiernos y subió al cielo. No es a los infiernos, sino ahí donde estaban ellos y se los llevó al cielo. Les abrió las puertas. Los números simbólicos que marcan en el Apocalipsis son 144,000, 12,000 por cada tribu de Israel, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Pero son simbólicos también, puede ser más, puede ser menos. Por ejemplo, la tribu de Dan, que se volvió idólatra, de las 12 tribus, y esa fue castigada. No aparece ni siquiera aparece en el Apocalipsis. Son cosas, pues, cada quien uno lo sigues o no sigues a Dios. Así de sencillo. Y en aquellos tiempos era así, rajatabla, ¿no? Ahora tenemos a Jesús, miren, por eso somos tan malos este mundo. Dios permite porque está Jesús. Entre el poder de Dios y la mano de Dios que caiga sobre nosotros está Jesús. Por eso no ha pasado nada hasta ahorita. Bueno, entonces, la torre de Babel es eso, confusión. Pero ¿cuántas torres nosotros hacemos en nuestras casas, por ejemplo, con nuestros hijos? No hay comunicación. Era como si habláramos en chino y el otro en japonés. Y comenzamos a edificar torres en nuestras vidas. En el trabajo, en todos lados no hay comunicación. Cada quien queremos lo de nosotros, somos egoístas. Yo me acuerdo mucho cuando decían que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, pues que lloren en la tuya. Y ese era, por muchos años eso fue mi pensar. Mi lema. Así. Y pobre gente la que se metía conmigo. O sea, yo no tenía misericordia, ¿no? Pero un día se me atravesó Jesús en mi vida que me cambió el corazón. Imagínense yo en medio de toda esa gente que levantábamos personas, que quebrábamos huesos. Y yo con el corazón cambiado. Yo no era de los que yo me metía ahí a ver si yo... No, yo ahora me llevaba a la gente. Me seguía. Porque yo no necesitaba drogarme para ir a asaltar a la guardia del gobernador y a los aduanales y a los policías y a asaltar la cárcel, a sacar amigos y todo. O sea, no. Yo lo hacía así, con un corazón negro. Pero se me atravesó Jesús. Me cambió el corazón y me sentí perdonado, amado. Me costó mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo cambiar. No es fácil. Pero Dios me cambió el corazón, ya no puedo ser el mismo. Ya no puedo ser el mismo. Y esa confusión que tenía yo, esa torre que yo había hecho en mi vida, sobre todo queriéndola levantar y como era como un huracán que pasaba, un tornado, y haciéndole daño a mi familia, haciéndole daño a mis padres. Y donde quiera pasaba yo, les hacía daño. Yo nunca permitía que alguien me hiciera daño a mí, porque se lo llevaba a pipas. Entonces ustedes no se imaginan. Y cuando yo estaba así, que me sentía bien fregón, se me atravesó Jesús. ¿Cómo? O sea, mucha gente yo veo que, ay, es que ya buscan al Señor o algo. No, yo no busqué al Señor. Pero tenía una mamá. Ahí está la promesa del Señor.
Le dices tú sí al Señor y serás salvo tú y tu familia. Una madre que nunca dejó de rogar por mí. Unas hermanas que nunca dejaron de rogar por mí. Y yo el desgraciado, el malo, que ellos no me querían, que me tenían miedo, mi familia. Ustedes conocen a mis hermanas, les pueden preguntar. Mi familia me tenía miedo. Y el Señor les diré, ¿o no les diré? Vi al Señor, vi a Jesús delante de mí, con los brazos abiertos como el Sagrado Corazón de Jesús. Y en un recuadro abajo comencé a ver todos los pecados de mi vida. Imagínense ustedes viendo todos los pecados de tu vida y estando Jesús enfrente de ti. ¿Cómo se siente? Quería meter mi cabeza no sé dónde, que si hubiera sido Jesús la metía debajo en un hoyo. Viendo los pecados de mi vida delante de Jesús. Cuando yo acabo de ver esos, me dice: Señor, yo te amo, yo te perdono, ven a mis brazos. Imagínense lo que sentí. Yo creo que dejé un charco. Yo, Martín, que nunca lloraba, yo, el desgraciado, ¿cómo yo voy a llorar? Ahí no sé de cómo se me salieron las lágrimas. El Señor cambió mi corazón ahí. Ya no he podido hacer el último, como era antes. Traté de hacerlo y no pude ya, no pude. La promesa de los padres, no se desanime. Entre más sigas de corazón al Señor, más cerca está del milagro a ti, para hacértelo a ti y a tu familia. El Señor respeta la voluntad de cada uno, sí, no te obliga, es muy caballeroso, pero si se te aparece, si te muestra lo que me mostró a mí. ¿Cuándo iba a pensar yo que Dios existía, que estaba vivo, que era real? A lo mejor en Júpiter, no, quién sabe dónde estaba. Pero aquí, esa torre de Babel, esa confusión se acabó en mi vida. Lo que yo buscaba ya no valía la pena. Por eso Pablo decía, todo lo demás es basura. Y no dice basura. La traducción original dice mierda. Mi vida antes de Cristo y después de Cristo es otra cosa. Es basura. Es basura. Antes de Cristo. San Pablo decía lo mismo. Entonces todo lo que yo quería hacer así, se cayó mi torre, que era confusión. Y la luz de Cristo vino a mí y me enseñó el camino. Ya no hay confusión. Hay luz, hay sabiduría de Dios en la palabra. Es vivir, pero no vivir, como decía Santa Teresa. Es vivir aquí, pero con la mirada puesta en el cielo. Es tener la certeza en tu corazón de que Jesús te ama con todo su corazón y viene a salvarte y la salvación te la dio. Y así como eres de pecador, Dios te ama. No necesitas mover un solo dedo para que te ame más de lo que ya te ama ahorita, porque ya te ama con toda la eternidad. Eso es nuestro Dios. Y el sentir que me ama Dios a pesar de lo que soy, de lo pecador, de mis defectos, para mí es la alegría más grande de mi vida. Es la alegría más grande de mi vida. Soy feliz por eso. Me siento feliz porque Dios me ama. No por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Tus actos y mis actos no tienen nada que ver con el amor de Dios. Porque el amor de Dios viene de Él, no de lo que tú y yo hagamos. Viene de Él porque le da la gana, porque eres su hijo. Eres su hijo. Y esa torre de Babel se aclara.
Y cuando vives en el Espíritu, con más razón. Y cuando te dejas llevar por la voluntad de Dios y cuando te avientas en sus brazos con aquella confianza de que Él siempre sabe lo mejor para ti, vives feliz. Porque pasas por pruebas, sí. Pero siempre hay claridad en las pruebas. Señor, le digo yo, ahorita veo todo negro, no veo salida de este problema, Señor. Pero tú sí. Y yo confío en ti, Señor, porque tú quieres lo mejor para mí. Mi vida está en tus manos. Vamos para adelante. Tú sabes que de esto vas a sacar algo bueno. Porque Dios, lo dice la iglesia también, es el único que saca de lo malo lo bueno. De la cruz sacó la salvación de todos nosotros. Amén. Amén. Ay, Dios, me emociono, disculpen. Una pregunta. Sí, dime. Bueno, esto lo aprendí de niño, ¿no? O sea, y me quedé con esa idea, que cuando quitaban la Torre de Babel, o sea, yo entendí que todo el pueblo era el mismo idioma, Sí. la misma identidad, Sí. y tenían el mismo pensamiento, ¿no? Ajá. Entonces, pues, porque iba yo me llevaba mi abuelita al templo, Ujú, y nos lo pintaban con dibujos, ujú. y yo entendía, o sea, me quedé con esa idea, ¿no? De que decían que ahí, como todos eran un solo pensamiento, Dios bajó y los confundió, ¿no? Ujú, sí. O sea, lo que dice Eso usted, es. ¿no? Ujú. O sea, la confusión, ¿no? Y pues nos dieron la idea de que de ahí es la distinción de piel, de los idiomas. O sea, Sí, porque al no hablarse, a ver, o sea, los colores y todo. se buscan entre ellos quién habla el mismo idioma. Como ahorita estamos aquí en español. Y nos juntamos y nos vamos, agarramos nuestro camino. Todos están peleando unos contra otros. Porque el hombre con el pecado se vuelve contra el hombre. Por eso las guerras y todo lo que existe. Sí, porque yo a veces les hacía las preguntas a los amigos, ¿no? A ver quién me dice que por qué somos de diferentes razas, ¿no? O sea, y pues yo de niño, yo traía eso, ¿no? Y siempre sacaba eso, ¿no? Y eso le digo, bueno, pues es que Dios, al principio éramos unos solos, le digo, y estábamos haciendo algo que no le agradó. Le digo, Que entonces, fue en contra de Dios. Porque Ajá, les o sea, dijo, no hagan eso. o sea, Se los advirtió. Ajá. A ti. Se me lengua la traba de repente. Sí, o sea, y le digo, o sea, yo no sé si Sí, de está ahí bien se esa fueron idea. para uno O sea, sí. y dicen que, por ejemplo, hay los de África que por el sol y que por eso. Y la pigmentación de la piel fue cambiando según el clima y todas esas cosas, ¿no? Ujú. A través de los siglos, pues. No sé yo. Mande. Acuérdense, la Biblia no es científica. La Biblia viene a explicarnos lo que Dios hizo a través de la historia y la salvación del hombre. O sea, es desde el punto de vista de Dios y lo que Dios quiere que entendamos. Lo demás, si tú me preguntas cómo Moisés escribió el Pentateuco, cómo lo escribió los 5 primeros libros de la Biblia, cómo escribió el Génesis y todo, pues, ¿cómo? Si no estaba ahí. Pues se lo fue revelando Dios. Entonces, ya entra otra cosa, la revelación de Dios, pero eso es un misterio. Nadie sabe. Más que Digo, yo Dios. no estaba ahí. Aquí más que nada la Biblia nosotros no podemos tomarla como un libro de datos. ¿Sí? No es un libro de datos, es la revelación que Dios nos quiso dar, lo que Él quiso. Él es Dios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos hermanos separados nos preguntan, ¿con quién se casó? ¿Con quién se casó a Caín? Si no había mujeres. ¿Con quién se casó Caín si solamente eran 2 hombres? Te preguntan. Entonces aquí, ¿Y qué le dices? aquí yo le digo que en ese tiempo la Biblia habla únicamente de lo que es el hombre. No te hablaba de mujeres. ¿Sí? Porque es como si dijéramos Acabamos que de la hablar Biblia- de mujeres. sí, pero Dios, por ejemplo, habló nada más de los hombres, nombres de hombres. Hijos del hombre. ¿Sí?
como que es un poco machista, hasta se puede decir. Miren, ¿qué pasó? Tuvieron más hijos y más hijos vivió 900 años. Adán, ¿cuántos hijos les gustaba que tuviera? Y los hijos se fueron casando con los hijos. O sea, así era. Un ejemplo pueden ser los faraones. No, los faraones ya es mucho más Sí, para pero acá. los faraones se casaban entre sus propias hermanos. Abraham hermanas. se casó con su media hermana, Sarai, era su media hermana. Era su media hermana. Sí, por eso se casaban. Se casaban Sí. entre ellos. Entre O si tomamos al rey Salomón, tenía 1000 mujeres. Oh, no. Wow. Bueno, en esa cuestión está bien, nomás que Dios les prohibió que lo hicieran y lo hicieron. Desobedecieron a Dios, por eso pasó eso. A veces tengo una duda también haciendo referente a, porque cuando dijo usted que Adán tenía el don de la voluntad de Dios, ¿no? Pero Eva no. Y el engaño vino con Eva, ¿no? Pero Adán tenía la tarea de ir enseñándole a Eva, ¿no? Entonces usted nos dijo que por el libre albedrío, ¿no? Nos deja Sí. a nosotros escoger, ¿no? Ajá. Y a veces me quedo así, ¿no? Si sabía la voluntad de Dios, Ajá. ¿por qué es que él Le dio la mordida. accedió? ¿Por qué accedió a ella? O sea, ¿por qué no le dijo? Si tú sabes la "Apártate"? voluntad de Dios y si la sabes, ¿por qué caes en pecado? ¿Por qué? O sea, ¿ahorita? Porque yo ya soy hijo del pecado. Pero Adán ya, no, pero ya o te sea, eso es lo que bautizaron, me pero ya quedó. te bautizaron. ¿Por qué sigues cayendo? No. Pero, o sea, yo me No sabemos lo porque mismo dice, que sabía o sea, sí. Adán. No, pero aquí está la palabra de Dios. Estamos mejor porque tenemos una guía. Tenemos a Jesucristo. Tenemos a Porque Jesucristo. sabemos que hacemos lo malo y lo hacemos como quiera, la concupiscencia. No soy yo. ¿Es el libre albedrío? Sí, por eso lo hacemos, porque sabemos lo que es malo. Pues, o sea, me quedo así, no digo, si conoce, o sea, el pensamiento de Dios, Sí. yo digo, sí, ahorita me bautizaron, me dieron la palabra, pero ya tengo libre albedrío. Yo no sé la voluntad de Dios. El me diablo, me la dan a ¿El saber. diablo por qué pecó? Si sabía más todavía. Soberbia, por la soberbia. Quiso ser Dios. No, pero él hubiera, no Bueno, serviré, dijo, lo- no serviré. Lo que sé de Satanás es celo. Fue celo de... Pero si ya sabía quién era Dios, De todo el Dios. poder de Dios que tenía, todo lo que Dios era, porque era un espíritu puro. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Él escogió, no serviré. Y una tercera parte de los ángeles del cielo lo siguieron y fueron al infierno, a la tierra. Hasta el nombre de Satanás dice que es Luzbel, ¿no? Luzbel, el ángel de luz, El ángel de luz. que era el más bello era el más hermoso del de cielo. todos. Es todos tenemos eso. Solitos escogemos. Por eso tenemos el bien, el mal, que no son iguales el bien y el mal. No crean que es el yin y el yang. No. ¿Ok? El bien es, o sea, Es el tan más así difícil. que el diablo no puede pelear con Dios. Porque es inferior, es criatura de Dios. No hay que los agarren a trancas, no. Que son iguales, no son iguales. Dios es Dios y punto. El otro es una criatura. Que ni siquiera va a poder ser hijo de Dios, ni siquiera un ángel tampoco. Siempre serán criaturas. Nosotros somos hijos. Entonces, si ellos tuvieron eso de escoger, Adán, ¿por qué no? O sea, no se fue directamente el diablo porque el diablo contra Adán porque sabía cómo estaba el rollo con él, pero la convenció la mujer. Aquí dice que le dijo, mira, vamos a ser como dioses. ¿verdad? Y la separó, la alejó de Adán. Entonces, ¿qué pasa? No coman del árbol que está en medio, ¿verdad? Del árbol del bien y del mal. Ellos veían a Dios, hablaban con Dios. Imagínense aquella maravilla, ver a Dios y todo.
Cuando dejan la serpiente, hace que Eva ya no vea a Dios y quite la mirada de Dios como nosotros y vemos a la serpiente y vemos al diablo, ya nos fregamos. Se pierde la fidelidad a Dios. Y le creemos a la serpiente, como todas las nuevas modas de ahorita. Y al cabo que todo el mundo la hace, pues yo también como del fruto prohibido. O sea, todo el mundo lo hace, pues todo el mundo se va contigo. Y si un padre te dice que está mal, que está bien, que no hay problema, pues igualito el padre, el sacerdote contigo de la mano se va a ir al infierno. Eso sí les digo. O sea, aquí está clara la palabra de Dios. O vas por la puerta estrecha, el camino estrecho, o te vas por el grandote, que todo el mundo cabe ahí. Pero fuera de Dios. Amén. Entonces eso. Bueno, entonces me quedo todavía medio con la duda, ¿no? Por decir, ahorita tenemos la palabra, que es nuestra guía, ¿no? Independientemente del libre albedrío, porque dice, si se presenta, escogemos pecado y recorremos al pecado, pero tenemos la guía, ¿no? Y entonces cuando antes, con Noé, si el hombre perdió, o sea, Yahvé todavía le seguía comunicando, o sea, le seguía dando gracia a Noé para que siguiera diciendo, ¿no?, a los demás hijos, hagan esto, hagan esto y esto. Sí. Entonces, por decir, ellos no quisieron, se burlaron. El hombre iba perdiendo la comunicación con Dios. Sí. O sea, si Noé vivió hasta cierta edad y tuvo el chance de decirle a todos los hijos que pudo, ¿no?, hagan el bien, hagan el bien. No, hagan el bien. no, también a la misma gente de ahí donde estaba él, donde vivía, y no le hicieron caso, se burlaron de él. O sea, por eso, o sea, el humano pierde la comunicación. O sea, pierde la comunicación y deja de hacer las cosas que Dios le dijo. Si tú estás en pecado, pierdes la comunicación con Dios. Tú. Y ya no sientes si haces mal o no. Ya no te duele el pecado que haces. Y ya no puede haber arrepentimiento. Y vives la vida, ay, total, todo lo hacen. Entonces se rompe. Todo es normal, ¿no? Sí, todo es normal. Ya fumar marihuana es normal. Y andan con dos mujeres, que es normal. Todo lo hacen. No te agüites, hija, tú eres la catedral, los demás son las capillitas, ¿no? No. No es por ahí. Entonces estábamos en eso. Pues estamos igual en nuestras casas, no hay comunicación, no controlamos a los hijos, no controlamos nada. Todo se nos va de las manos. Es una torre de Babel dentro de muchas casas de nosotros. Con nuestros seres queridos. Por eso hay que pensarlo bien. Vamos ahora a pasar a Abraham. Ya, finalmente. No, es que Abraham es un... Nos vamos a Génesis 12. Ok, aquí tenemos esto que es importante. En muchas Biblias ya está saliendo así. Abraham ya no. Porque los españoles dijeron en el diccionario de la Real Academia Española, dijeron que en español el nombre de él es este. Abraham. En español. Que el otro es aquí en Estados Unidos. El Abraham con M a lo último es en Estados Unidos. ¿Verdad? Castellano es Abraham. Castellano de Castilla. Castellano. Tenemos 3 momentos de prueba para Abraham. La vocación.
que es igual a la misión. Si apuntamos el otro, el último. Aquí en Génesis 12. Entonces, vámonos a Génesis 12. Dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendiciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. ¿Quién era Abraham? Un hombre justo. Primero tenía que ser un hombre justo. Creo que primero, pero tenía muchos dioses. Tenía muchos dioses. Cuando Dios lo llama a él, vivía, y su familia y su padre y todos vivían así, con muchos dioses. Y Dios lo llama a los 75 años, a los 70 años. ¿Qué pretexto puedo tener yo que todavía no los cumplo? Ya casi, pero todavía no. ¿Qué pretexto podemos tener por la edad para seguir al Señor? No hay de edad. El llamado siempre está ahí. Siempre Dios nos está llamando, como dice Apocalipsis 3:20. Toco a la puerta y si me abres pasaré y cenaré contigo. Todos los instantes de nuestra vida está Jesús tocando nuestro corazón para entrar y no le damos chance. Entonces, de Abraham ha de salir el nuevo pueblo de Dios. Dice, ya hay que formar mi pueblo para... Sí, quería decir aquí que como está la lectura esta, Abraham también era un hombre obediente, porque dice que le dijo Dios y todo lo que hizo Dios lo hizo, era obediente. Sí, pero todavía llegamos a eso. Ok. Ahorita apenas, cuando no saben ni qué rollo, Aquí. hasta que Dios le habla. Imagínense la forma que le habló Dios, creyendo en muchas cosas. Cuando Dios le habla, se hace obediente. Imagínense el encuentro con Dios. Grueso. Ahora, imagínense ustedes la llamada, deja tu tierra, tus bienes, tu familia y todo y sígueme. A ver ustedes, ¿lo harían? Ni siquiera le dijo a dónde, nomás agarra tus chivas y vámonos. Ni siquiera. ¿Cuánto? 100, eso fue Moisés. Acuérdense, estamos hablando del año entre 2000 y 1950 antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo, hace 4000 años. Y Dios le habla. Y él es obediente, como dice la hermana, sí, aquí lo dice. Y acepta la misión. Y deja es que tenía todo, era terrateniente, tenía todo. Ahora ya le da esa edad y dice, no, pues ya, está vivo, me jubilo y vivo a gusto, ya hice lo que tenía que hacer. Sin embargo, el Señor lo saca de su zona de confort. Y él acepta, es obediente. Y esa es su primera prueba. Deja todo a su papá, dejó a todo. Nomás se llevó a su sobrino. ¿Qué? Su sobrino Lot. ¿Lo qué? A su sobrino Lot se llevó. ¿No? ¿O lo? Pero aquí dice que sí se llevó toda su fortuna Sí, pero ¿cómo se podía llevar su fortuna? y personal que había adquirido en Harán. Ok. ¿De dónde era él? Ur.
De los caldeos. ¿De Harán? No, era de Ur. De Ur se fue a Harán. En Harán lo que tenía, ahí dejó a su padre y todo eso se llevó lo que podía llevarse. O sea, su fortuna será que en aquel tiempo, hace 4,000 años, ¿qué tú crees que sea fortuna? El ganado. O sea, yo te doy esto y tú me das el carro. No había dinero. No había dinero. No había carro, ni la carreta. Ay, nada. Ah, sí, a Saraí. Se llamaba Saraí. En ese momento era Saraí. Era su fortuna. Y luego que no le había dado hijos. Fíjate que grueso, no la dejó, no la rombó, no nada. Porque en aquellos tiempos no sirve hasta la que viene, ¿no? Next. Pero no. No servía, no podía darle nada. Estaba enamorado. No la dejó, se la llevó. Bien fiel. Podía haber tenido. Dice que estaba muy hermosa, que hasta la hizo pasar por hermana, no por esposa. Pero tú te adelantas, tú ya vas en Egipto. Pero a 70 años. Oye, llegaste hasta... Sí. Bueno, era coquetona. A sus 50. Ah, 50 años. Toda arropada como andaban y todo, ¿no? Fíjate, él vivía ya en Harán y era de Ur de Caldea, lo que es hoy Irak. Ahí vivía él, en Irak. Y luego su papá lo agarró a él y a su familia y se los llevó a Harán, que es Turquía. Y ahí lo llamó el Señor y de ahí salió de Harán, que se escribe con H o J, ¿no? Cuando tenía 75 años de edad. Un jovenzuelo, buscando nuevas metas en la vida. Él ya tenía hecha su vida, tenía sus cultivos, tenía sus animales, rodeado de su familia. Él no necesitaba como nosotros venirse a Estados Unidos. Él ya tenía lo suyo ahí en su tierra. Todavía no existía. No, pues no. Pero, o nosotros que sí existimos el día de hoy. Y que nos hemos venido a Estados Unidos. ¿Era Irán o Irak? ¿Quién? Ur. Caldea. Era Irán, Irak y Harán era Turquía. Harán, Turquía. Les di un mapita, ¿no? Sí. Turquía. Ahí para que vayan viendo. Oh. Es bien importante los mapas porque nos ubican. Ur era Caldea. Irak. ¿Caldea? Irak. Sí, ¿no? Ajá. Irak, ¿verdad? Ur. Ahí está, ¿no tienes el mapa? Oh, sí, está guardado. No, pues ahí está bien. También está guardado. Por estás confundida. Su padre se llamaba Teraj. Lo tenemos en Génesis 11:31. Se despidió de sus tíos, de su madre, y se agarró a su esposa Saraí, que después Dios le cambiaría el nombre a Sara. ¿Qué significa Sara? ¿Sabe alguien? Hija del... Princesa. Princesa. Entonces, Significa esta es su primera fe, es su primera prueba que tiene. La segunda prueba, la esperanza, es una prueba de esperanza. Es una prueba de esperanza. Esperar. ¿Cómo se escribe? Ya se me olvidó. Isaac. Isaac. Pues ándale que dice el Señor. Tu descendencia será grande. Pero mi mujer no, nomás no. No charcha. Y le dice,
Pues le cree al Señor, ¿verdad? Y comienza él a caminar. Pasaron 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y Abraham nomás le miraba el vientre de su señora con nada. A los 20 años como que le dice, oye Señor, pues, ¿qué onda contigo? Y le dice el Señor, que no se preocupe, que su descendencia será como las estrellas del cielo. Bueno, pues todos los días salía a ver las estrellas y ahí agarraba feas y va a ser mi descendencia. Y pasaron 4 años más, 24 años. Cuando viene el Señor y le dice, en 1 año más tendrás un hijo. Porque le decía a él, porque ya saben que su esposa le dio a la sirvienta para que tuviera un hijo y tuvo un hijo con la sirvienta. Pero le dijo Dios, no, vas a tener un hijo Con tu esposa. de tu descendencia con Sara. Entonces cuando le estaba diciendo a él, ahí no, y en 1 año más vas a tener. Entonces estaba Sara oyendo allá, como no sé, algunas mujeres así que. A ver. Y cuando escucha, en 1 año tendrás un hijo, tu esposa Sara tendrá un hijo. Está bien. Es cuando los 3 hombres fueron con Los 3 hombres con es Abraham. la Santísima La Trinidad. Santísima Trinidad, ajá, que fueron Biológicamente es la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde están? A ver, aquí. Y entonces se ríe. Está loco ya. Aquel tenía 99 años. 99 años. Y aquella no andaba mal, tampoco no cantaba mal las rancheras. Eso sí, como dice la hermana, bien sexy. Y pues entonces cuando nace, ¿qué significa Isaac? El hijo de la risa. ¿Hijo de la risa? Pasa. Entonces llega su hijo y pasa esta segunda prueba de esperanza. Pero fíjense, nosotros cuántas veces queremos las cosas ya, hazme el milagro ya, güey, en este momento. ¿Sí o no? Ya andamos desesperados. Imagínense 25. Hermanos, no hay que desanimarnos. El milagro está a la puerta. Ya mero se nos hace. Tranquilos. Los tiempos de Dios son perfectos. Hay que seguir como Él, creyendo a pesar de todo, que no veía nada claro. Por eso es el Padre de la fe. Acuérdense, no por nada. Entonces lo sigue purificando, ¿no? Purificando. Yo creo que nos vamos a ir. Ay, Dios, es pintar. No. Yo no sé cómo se me va a correr el padre de aquí. Porque me dijo, en 20 clases, me dijo, das el Antiguo Testamento. En bicicleta. Entonces, pues Dios le pone con nombre, le cambia el nombre y que decía Padre Venerable, que significa Abraham, y le pone Abraham. ¿Qué significa? Padre de las naciones. Padre de las naciones. Y en Génesis 17:15 le confirma que llegará el hijo de la promesa, ¿verdad? Esperó 25 años, se cumplió la promesa y ahora viene la tercera prueba fuertísima. Esta es la prueba definitiva.
sacrifican a su hijo, ¿verdad? Y a su progenitor, con su esposa. Entonces Dios, fíjese cómo está la cosa. 24 años esperando a su hijo. Pues imagínense que a los 99 años su hijo. Pues nace el hijo y aquel, no, endiosado por el hijo. Pero también se quedó mudo, ¿no? Por no creerle. Ese fue Como el que papá. También se quedó andas mudo. en Ezequiel, hombre. No. Ya te ves al papá El papá de Juan el Bautista. Pero así De aprendí. repente me brincaste un montón de siglos. Ya se comió todo. Para que te apures. No, ya acabamos, se acabó la clase de Biblia. Dijo que 20, ¿cuánto? 20 clases. Antiguo Testamento. No, yo creo Pero que si no sabemos de está Génesis. confabulada con el padre para que se acaben 20 clases. Señor Martín, Mande usted. por eso estamos aquí, para aprender. Sí, es broma. Claro, claro. No seas sensible, no llores. Denle un pañuelo, por favor. Digo, es que si no hay chistes, pues ¿cómo? No, pero es que no sé. Por eso no te asusté el tiempo, por los chistes. Hoy nomás, ve nomás. Así porque llegan tarde. Comenzamos menos de media hora tarde. Ok, sigamos. Entonces, aquel encariñado jugando con su hijo para todos, ¿no? Mentiroso. Y le dice el Señor, ofréceme tu hijo en sacrificio. En Génesis 22. Dios lo pone a prueba. Ustedes imagínense que Dios te diga, dame tu hijo. Y si no, puede ser hoy, ¿eh? Si ustedes conocieran la historia de los santos, lo ha hecho. La más cercana en el siglo pasado fue la beata Conchita Cabrera de Armida. ¿Cómo se llamaba? Conchita Cabrera de Armida. Venezolano. ¿Mande? No, mexicano. ¿Es mexicana? ¿En Es serio? mexicana. Ay, estoy muy... Y es la única laica mexicana que ha sido beatificada. Conchita o Concepción Cabrera de Armida. Cabrera. ¿Cabrera de qué? Armida. Tenemos que... Armida. ¿Y ya tuvo dones? Es una santa. De San Luis Potosí, ¿no? O sea, Mexicana. tienen unos escritos que Dios le dictaba y ella escribía. Y ella le hablaba. Y todo está escrito porque Dios le ordenó que lo escribiera. Mira, se me encina el cuero cuando me acuerdo. Cuando yo conocí al Señor, tuve yo la suerte también, o la diosidencia, de mi director espiritual, el padre, por 7 años, era exorcista. Cabrera. Él Cabrera de Armida. es de la orden fundada por ella, Misioneros del Espíritu Santo. 7 años fue mi director espiritual y le ayudé en exorcismos. Y él siempre me regalaba lo de ella y a mí me fascinaba y yo leía y yo he tratado de seguir cierta parte de ella y agarrar una espiritualidad propia, ¿no? Porque es lo que debemos de hacer, cómo seguir al Señor. Si tú ves a San Francisco, si tú ves a Santo Fulano, Mangano, a mí me encanta Santa Teresa de Jesús, pero agarras de aquí, agarras y haces tu propia espiritualidad para seguir al Señor, ¿verdad? Uno no es misionero, uno no es fraile, ni monja, ni nada, pero dentro de lo que uno es, ¿cómo te voy a seguir, Señor? ¿Cómo te voy a demostrar que te amo? ¿Cómo te voy a responder a ese gran amor que tienes por mí? ¿Verdad? Y entonces uno comienza a agarrar eso. Y yo lo recomiendo mucho a Concepción Cabrera de Armida, porque es una laica como nosotros. Una esposa de muchos hijos y todo.
Y está muy bien. Bueno, en Génesis 22, 12. Le dice a Dios, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué hace él? No dice nada. Imagínate que te digan, dame tu hijo, tú no digas nada. No le dice a nada, no le reclama nada. ¿Cuántas veces había ido con Isaac a ofrecerle corderos al Señor? Él ya sabía, Isaac. Que le pregunta, ¿y dónde está el cordero? Imagínate lo que sentía como papá. Lo había esperado tanto, lo ansiaba toda su vida. Y que te dijeran, dame tu hijo. Sacrifícalo. Dice la palabra de Dios que cargó la leña en la espalda, ¿no? En la espalda de Isaac. Para llevarlo al matadero. Así como Dios Padre le cargó la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Y se fue al matadero. ¿Y dónde está, Padre? Dios proveerá. Dios proveerá. Uf. Si nosotros tuviéramos esa fe de que nos andamos quebrando el alma por cualquier cosa que nos falte, por cualquier enfermedad, nos estamos muriendo. Si nosotros tomáramos ese ejemplo, Dios proveerá, sabiendo que iba a matar a su hijo. Dios proveerá. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a eso en medio de las pruebas tan difíciles? Pero no como la guerra. Por eso es el Padre de nuestra fe. Isaac se dio cuenta. Ya estaba ahí el altar que hizo, la leña. Y se dio cuenta que él era la vida. Tenía 12, 13 años. No era un tonto, ya había ido con su padre, ya sabía. Cómo miraba a su hijo. Pero también Isaac había aprendido de su padre la fe que tenía. Y si lo tienes que hacer, padre, hazlo. Cómo lo abrazó, cómo lloró. Si nosotros con un ser querido lloramos tanto y nosotros no lo matamos. ¿Cómo lloró el hijo? Sin embargo lo amarra los pies, las manos, le tapa los ojos. Agarra el cuchillo para degollarlo, lo agarra por la barba. Y cuando iba a bajar el cuchillo, el ángel le agarra la mano. Él no sabía. Moisés no sabía que el ángel, que Dios iba a intervenir. Perdona a Dios. Que el ángel iba a intervenir. Él iba a hacerlo. Y allí agarró gracia ante los ojos de Dios. E hizo que se apareciera un cordero para sacrificarlo. Hermanos, Cristo. Ahí se fue una prueba. Con nuestro Señor Jesucristo nadie detuvo nada. Él era el Cordero perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que murió en una cruz por ti y por mí, para la salvación de nosotros.
Ahí fue un ensayo que hizo Dios, porque venía su Hijo Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros. Porque no hay pecado más grande en nosotros que no pueda ser borrado por el amor de Dios si nos arrepentimos. Ese es el ejemplo del padre Abraham. Hacer la voluntad de Dios. Salió vencedor de esta prueba. Y su fe era como un roble, fuerte, robusta. ¿Y tú y yo cuánto cuestionamos la voluntad de Dios? ¿Qué tanto amamos esa voluntad de Dios? ¿Qué tanto vivimos en la voluntad? Porque cuando decimos vamos a buscar hacer la voluntad de Dios, ya esa es nuestra conveniencia, eso es carne. Hacemos un Dios a nuestra manera y nos sentimos cómodos y nos hacemos tontos de muchas cosas. O ignorantes porque no sabemos la Biblia. Cuando viene todito, cómo te portes con tu padre, con tus hijos, todo. En los libros sapienciales sobre todo. ¿Cómo estamos? Hace 4000 años, eso fue un simulacro de lo que iba a pasar en 2000 años. Ahí nadie detuvo. Y pagó, hicimos porque por nuestro pecado el Señor murió de esa forma. El Padre sacrificó a su Hijo para nuestra redención. Eso es. Así como Abraham cargó de leña para el holocausto de su hijo, así también el Padre cargó con nuestro Señor Jesucristo esa cruz. Pero a veces no agarramos la onda que cuando agarró la cruz Jesús, las marcas de los latigazos con puntas de acero, cada latigazo le abrió la piel y hasta el hueso. Cuando carga la cruz sobre la herida abierta de la espalda, de los hombros, y con la corona de espinas que pegaba en el madero de la cruz cuando lo cargaba. A veces vemos las cosas tan fáciles y no nos nace esa acción de gracias que debe de ser con todo nuestro ser, porque no estamos conscientes realmente, no hemos meditado la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues Abraham vence y tiene a Isaac. Isaac tiene 2 hijos. Si nos vamos a Génesis 25, 19, 23. El peludo y el ladrino. ¿Vale? Era Génesis 25, 19 al 23. Oh. ¿Quién era Jacob? Era hermano mellizo de Saúl. Tuvo 2. Pero cuando estaban en el vientre de su madre, ya Dios le había revelado que este iba a ser el número 1. La bendición. ¿Sí? Estamos en Génesis. ¿Qué les dije? 25, 19. Jacob se pone el tiro, trucha. ¿Quién era Jacob? ¿Te robó la bendición? Carratero. Empujado por la mamá.
¿No era chilango? Ay, no. Es broma, no. Así vas a estar. Agárrate las carteras, no. Es broma, es Es que broma. traía de Eva. La mamá de Jacob traía de Eva y el No, pero resulta que le roba a él le robó la bendición a Saúl. la bendición. Y Dios bendice a Jacob. Lo bendice a él. Y le da la bendición desde que viene desde Abraham a Jacob. Pero si él era así, ¿tú cómo eres? ¿Qué importa cómo seas? Para Dios no importa cómo sea uno. ¿Cuánto batalló por eso? Jacob por eso que hizo. Que fue a buscar una mujer y duró un montón de años trabajando para el suegro. Y luego le dieron a la que no quería nadie. Yo creo que era la más fea. Digo, aquí sale esta, ¿verdad? No, pues yo quiero a la otra. Dice, no, pues otros años aquí jalando para que te la lleves. Y así pasó. Así, exactamente. Enamorado de Raquel. Pero no. Entonces, era tramposo, convenenciero, mentiroso, ratero. ¿Qué más podemos ser nosotros en nuestras vidas? Jacob. Jacob. Y sin embargo, él tuvo la bendición de Dios. Esaú era el preferido de Isaac. Porque era bueno, era fuerte, llevaba las manadas, trabajaba en el campo. Y el otro era más de su mano, que su mamá le ayudó, ¿no? Entonces, ¿cómo eres tú? No importa cómo seas, Dios te llama. Te llama y te va a transformar si tú te dejas, si yo me dejo. Amén. En Él renueva, en Génesis 28, 12, 15 renueva sus promesas. Eso es Abraham. Génesis 28, 12, 15. En las que le di de citas bíblicas también vienen algunas. 12, 15. ¿Hasta 15? 12, 15. Dijo 12, 28, 15. 28. Entonces Dios no se limita a 12, moldes humanos. 28, Nosotros tenemos un concepto de las personas, pero Dios no se anda con esos moldes que nosotros hemos creado o la sociedad ha creado de uno. Sino Dios 28. rompe con los moldes. Él hace lo que No, quiera, lo que le dé su 15. gana. Pero lo único que sé es que te ve como hijo de Dios y te quiere salvar. O sea, siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. 15. Ok. Por eso nos llama. Fuimos creados para estar con Él para De la siempre. piedra, ¿no? Fuimos creados para eso. Para un día estar con Él para siempre. Ya el Señor va y hace nuestra casa, ya Jesús. Para cuando nos toque ir, vayamos directo al cielo, no nos vayamos ir chueco para el infierno o al purgatorio. Acuérdense, nadie se va solo por ser muy bueno, por eso al cielo, no. Solamente por la misericordia de Dios. Solamente por la misericordia de Jesús. Jesús es el único camino que te ayuda. Tú pones un 10% en toda tu vida de buenas obras de esto del otro, y el otro 90% lo pone Él. Así es así. Así es así. Dice Génesis 35, 9, 13. La salvación como la fe no está fundamentada en la fuerza, la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí se manifiesta. La gloria de Jacob, a quien se le debe el nombre de Israel, porque después Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel, reside en su flaqueza. En su flaqueza. Entre más flaqueza tenga, más fuerza de Dios tiene en él. Entre más se va haciendo menos, Dios se va haciendo más en él. Por eso dice San Pablo, ¿qué dice? Ya no vivo yo, estoy muerto. El hombre viejo está enterrado, es Cristo quien vive en mí, el hombre nuevo en mí. Mi fuerza se viene de mi flaqueza o algo así está un... Sí, pero ese es otro. Eso, solo. Dice, cuando mi cuerpo está débil, Ajá. mi espíritu está fuerte.
Eso dice. Entonces, Jacob tiene 12 hijos. Es que nos vamos a ir en Génesis 35, 23, 26. 26. Génesis 35, 23 al 26. 23 al 26. Ok. Los 12 hijos de... las tribus. ¿Qué número? Los 12 35. hijos de 23 al 35. ¿O no? ¿No me llega a 30? ¿No? 29. Es 35, ¿eh? Oh. Pero sobre todo uno de sus hijos, que se llama Judá, que tampoco era el primogénito, que tampoco era el mayor, sino de Judá viene la descendencia, de David viene la descendencia de nuestro Salvador Jesucristo. En él se dan todas las bendiciones de Dios. Es de la tribu de Judá. Judá, acuérdense, son 12 hijos, se hacen 12 tribus. Ok. ¿Se acuerdan de José el Soñador? Sí. Ok. José el Soñador. No lo querían sus hermanos. Era el más chiquito y el consentido de su papá. Y le hacía trajes muy bonitos y todo. Pero era bien chismoso. Iba con los chinos, les ponía el dedo a los hermanos. Y les decía, no, mira que aquel anda haciendo otro, que esto, no lo querían. Entonces, lo iban a matar. Se juntan para matarlo, pero no se ponen de acuerdo de cómo lo vamos a matar, total. Lo venden como esclavo. Lo venden, ahí están las hojitas que le echamos. Aquí en esto. Usted es vendido en la esclavitud, dice Génesis 37, en las hojitas que le dice. Entonces van y lo venden. Y lo compra uno de alto rango ahí, con el faraón. Y lo hace encargado de él, de su casa y de todo. Y le va súper bien. Pero resulta, se llama Potifar, el pelado. Potifar. Ahí viene aquí, Potifar. Que la esposa de él le echa los ojos al muchachón, a José. Le dijo, ay, yo me lo he hecho. Pero resulta que él la rechaza. Y luego él la acusa falsamente y lo meten a la cárcel. Y así está en la cárcel. Y el carcelero tiene sueños, el jefe de coperos, y él les dice que era el sueño, lo interpreta. Luego después, al pasar el tiempo, el faraón tiene un sueño, no sabe qué es, nadie se lo puede adivinar. Y lo llaman a él y ya se lo pone. Entonces ya lo pone como administrador del reino, porque le dijo, van a venir 7 años buenos y 7 años malos. Hay que estarse preparando en esos 7 para esos malos. Entonces, todo pasaba por él, por José. Todo pasaba por él. Tenemos que ir súper rápido, no más. Entonces, pasó 2 años en la cárcel, cuando el faraón soñó. Y él que nos dice en Génesis 41, 1 al 8. Y ahí interpreta él el sueño, lo pone de jefe en Génesis 41, 9, 13. En 40-41 lo nombra ya gobernador de todo Egipto. Era el mero chicho ahí. Nadie, dice, en todo Egipto moverá un dedo sin su permiso. Génesis 41-44. Y luego ya viene el hambre en todos los países alrededor, entonces ya sus hermanos y su papá se quedan sin comer. Entonces el papá Jacob o Israel manda a sus hijos a ver qué onda, a ver si pueden conseguir alimento en Egipto.
cuando los ve y ellos no lo reconocen, pues él vestido ya de hippie, acá es el gobernador y toda la cosa, no lo reconocen y les dicen, tráigame a todas tus familias si quieren que les ayude, aquí hay comida. Y se van por ellos, ya se traen a Jacob, y se había quedado Benjamín con él, y llegan de vuelta, los ve, los perdona. Ellos estaban temerosos cuando supieron que era su hermano José. Y ese fue el año 1700 antes de Cristo. Y lo tienen en las hojitas que les dije en la línea del tiempo. Antes de Cristo, cuando Jacob entró en Egipto con sus descendientes, en un número de 70. Se quedaron allí a vivir 430 años. Y llegaron a ser muy numerosos, nos dice Génesis 49, del 8 al 10. Porque les quiero decir, cuando salieron y cruzaron el Mar Rojo, ¿cuántos eran? 600,000, sin contar mujeres y niños. 400 en Egipto. 600,000. Y ahí eran 70. Y ahí eran 70. Pues yo creo que a grosso modo esto va a ser así. Ya son las 9:10. Me salté un chorro, pero pues no vamos a alcanzar. ¿Cómo le hacemos? Podemos leerlo en la casa. Sí. No. Por eso están las citas también, por eso les di las citas. Por eso están las citas, para que puedan ir a pasar. Para no andar buscando como locos a ver dónde, sino ahí. Y se van poco. Sí, por eso se las di para que no haya bronca. Y es que el padre me quería. Y comenzamos para la próxima, es el Éxodo, los Moisés,